Muy buenas a todos. La gente de Python me ha mandado la versión digital del Dark Archive, el nuevo libro que van a sacar dentro de unas semanas, y he tenido la posibilidad de poder leerlo todo para hacer este vídeo para vosotros. Deciros que para mí Dark Archive es uno de los mejores libros de rol que he leído en los últimos años, no solo porque la temática es una que me encanta, todo el tema paranormal, sino que en todas las 200 y pico páginas que tiene el libro tiene muchísima información, pero la cantidad de contenido que tiene a mí me ha alucinado, porque es que ahora cuando os lo vaya explicando vais a ver que tenemos clases, objetos, feats nuevos, hechizos, pero todo muy bien contado y encima siempre desde un punto de vista como muy personal de alguien que se nos está relatando, ¿no?, unas historias como ya hicieron con Book of the Dead y que sin duda es un gran acierto. Creo que con este libro Python se ha superado. El libro de Dark Archive, al igual que los libros anteriores que están sacando Python, está dividido como en pequeños libritos, ¿no?, que cada uno contiene, digamos, se centra en una parte importante. El principio del libro nos cuenta un poco cómo esta persona, con sus iniciales KHW, ha encontrado, digamos, pertenecía al archivo oscuro, al Dark Archive, y antes de que, digamos, se disolviera, que estos son eventos que ocurrieron en Pathfinder 1, logró escapar con ciertos archivos que son los que tienen aquí recopilados y es los que, digamos, lo que nos está contando, ¿no? Pues en la primera parte de estos archivos trata, digamos, sobre el entrenamiento que reciben los archivistas, ¿no?, los del archivo. En este caso se centra un poco en hablarnos las dos clases nuevas, el taumaturgo y el psíquico. Deciros que, bueno, me han flipado las dos clases, en plan de quiero jugar dos campañas diferentes para llevar los dos tipos de personajes, de clases, y tienen muchísima información. Digamos que para mí son unas clases complejas, ¿no?, si estás empezando al principio a jugar. Y os voy a contar un poco, voy a seguir, aquí tengo el libro, os voy a seguir un poco todo para que os vais entrando un poco cómo está ordenado en el libro, estructurado, pero no voy a hacer hincapié de todo, absolutamente todo, porque si no el vídeo durará 200 horas. Entonces vamos a empezar a hablar del psíquico. El psíquico tiene su habilidad, su característica principal puede ser inteligencia o carisma, dependiendo de lo que elija, ahora os contaré sobre qué, y digamos que está entrenado en fortaleza, reflejos y experto en voluntad. Es una clase lanzadora de hechizos, de la lista de hechizos ocultos, pero está, digamos, especializado en lanzar cantrips, en lanzar trucos, y ahora os cuento por qué. El psíquico lanza hechizos, digamos que utiliza su mente para lanzar hechizos, ¿no? Entonces digamos que tiene una parte inconsciente, subconsciente y una parte consciente. Lanza los hechizos como un hechicero, es decir, tiene un repertorio de hechizos, un spell repertoire, y entonces tiene cierta versatilidad, pero sí es verdad que tiene pocos hechizos. Tiene varios cantrips, empieza, digamos, como tabla de hechizos, empieza con 3 cantrips y luego va a tener un máximo de 2 hechizos por nivel. Hasta, bueno, me refiero al máximo que va a llegar es a 2 hechizos por nivel, que luego, bueno, con dotes y tal a lo mejor se puede aumentar, pero en principio esa es su tabla de hechizos. Tiene, como digo, los cantrips, es decir, empieza con 3 cantrips, pero luego tiene unos cantrips diferentes que se llaman los Psi cantrips o los trucos Psi, ¿no? Estos son unos trucos especiales, unos específicos y otros que son los típicos cantrips de las otras listas, solo que les mete un rollo psíquico y los puede cambiar. Estos cantrips, digamos, los obtienen dependiendo de su parte consciente y su parte inconsciente, que os voy a contar ahora. Pero una parte muy importante del psíquico es que cuando está utilizando sus poderes puede decidir entrar como una especie de trance. Esto imaginaos como en las típicas películas o series, cuando de repente una persona que utiliza sus poderes pues como que se desata, entonces empieza todo a girar a su alrededor, tiene los ojos en blanco o negro, lo que sea, y como que tiene el superpoder desatado, ¿no? Cuando entra el psíquico en este estado, digamos que lo puede hacer de forma gratuita en un turno posterior a haber lanzado un hechizo. Digamos que tiene más daño a la hora de lanzar sus hechizos y puede lanzar los poderes que tienen de trait
Psych, ¿no? Hay ciertos poderes que solo puede lanzar, perdonad, pero es que estamos a 42 grados y hace mucho calor, o 41, lo que sea. Un tipo de poder que se lo puede lanzar cuando está dentro de este estado. El problema de este estado es que una vez que entras, vas a estar 2 rondas que no puedes salir de él de forma voluntaria a menos que caigas inconsciente, ¿vale? Entonces vamos ahora a la parte importante, la parte del subconsciente, de la mente subconsciente y la parte consciente. La parte subconsciente, que ya os lo comenté esto en un vídeo hace tiempo, digamos que hay 4 diferentes. Por ejemplo, hay una que parte del tema de las emociones, ¿no? De la aceptación de las emociones. Y cuando eliges esto, digamos que tu característica clave es carisma y tu acción psíquica es restaurar la mente. Esto lo que hace es, digamos, es una forma de apoyo que puedes curarte tanto a los aliados o darles salvaciones, un bonificador a las salvaciones. Digamos que es un poco eso, apoyo. Las clases, la parte esta subconsciente, la mente subconsciente, no suelen ser cosas muy poderosas, ¿vale? Ya os lo digo para que lo comentáis. Luego hay otra parte que es como el recopilar conocimiento, ¿no? En este caso, digamos que tendrías la característica de inteligencia, sería tu característica principal, y luego tienes la acción psíquica, que es digamos, recordar las enseñanzas. En este caso lo que haces es que puedes utilizar la habilidad de ayuda a los aliados o en ciertos checks, ¿no? De skills. Luego hay otra parte de la subconsciente que es como la disciplina precisa, digamos que te han enseñado de cierta forma como, pues eso, disciplina muy dura. En este caso la característica es de inteligencia y tu acción es calcular amenazas. Lo que haces es que, digamos, que sabes calcular perfectamente, como si fueras un gato, sabes calcular vectorial, como haces vectores en tu mente antes de hacer una acción o algo. Entonces lo que haces es que ganas un bonificador tanto a tu armadura como a los reflejos, porque sabes muy bien los enemigos por dónde van a venir, ¿no? Y luego otra parte que no sé muy bien cómo traducirla, que es un poco como la parte de los sueños, la parte omnisciente, ¿no? En este caso tu habilidad es carisma y tu acción sería como desvanecerse en los sueños, ¿no? Lo que haces es que, digamos, que puedes tener cierta ocultación, ¿no? Digamos que recibes una ocultación menor, como si te escondieras, entonces pues recibes los beneficios de ocultación. Luego pasamos a la parte consciente, ¿no? Aquí es donde viene la chicha. En la parte consciente, pues, depende de lo que elijas, vas a obtener unos hechizos adicionales, una lista de hechizos adicionales, vas a recibir los trucos, los cantrips Psy, como he comentado, que en este caso son los estándares, es decir, son trucos que ya aparecen en las listas de hechizos, pero que tienen esta parte Psy porque los puedes amplificar, que ahora os cuento cómo es lo de amplificar. Y luego tenemos unos cantrips únicos Psy, que estos son únicos del tipo de mente consciente que elijas, ¿vale? La primera parte es, digamos, el agarre distante, que es la telequinesis, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí nos dan una lista de 9 hechizos diferentes que vamos obteniendo según obtengamos ese nivel de hechizo. Y luego tenemos, por ejemplo, los Standard Psy Cantrips, serían mano de mago y proyectil cinético. Y luego tenemos el único, que en este caso depende. Los únicos, digamos que hay 3 en total, recibimos uno a nivel 1, recibimos otro a nivel 6 y otro a nivel 10, ¿no? Según vamos aumentando. En este caso, por ejemplo, ¿cómo funciona? Os voy a comentar así lo que hace. El Mage Hand, en este caso la mano de mago, puedes llevar uno de bulk en vez de simplemente light, y si lo aumentas, lo intensificas, puedes conseguir más, puedes llevar más carga, ¿no? Luego los AMP, que en este caso los AMP es una cosa del psíquico que digamos que es a tus cantrips Psy, a tus cantrips psíquicos, puedes utilizar tu mente para hacer que cambien, ¿no? Para que sus efectos tengan unos efectos diferentes, ¿no? Como que los cambias, los manipulas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si utilizas un AMP, que para utilizar un AMP tendrías que gastar un punto de focus, creas como muchas manos telequinéticas para que se agarren a criaturas y se muevan con ellos. Lo que le hacen es que lo ralentizan y digamos que eso que lo mantienen, pues eso, como que lo agarran, ¿no? Y luego si lo utilizas el AMP intensificado, por ejemplo a nivel 4, lo que puedes hacer es puedes utilizar la mano de mago para desarmar a un enemigo. Luego nos presenta los diferentes hechizos, como por ejemplo el proyectil
el telekinetic proyectil, es decir, el proyectil telequinético, no me salía, pues eso, lo mismo, tiene un efecto diferente, que con AMP obtiene otro beneficio y con el AMP intensificado pues otro. Así un poco, digamos, os voy a decir, por ejemplo, los 3 cantrip, digamos, psíquicos que tiene en este caso. Luego simplemente los otros los voy a un poco decir, porque no voy a entrar en, porque si no es que no voy a entrar uno por uno, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el Telekinetic Rent, que lo que hace es un cantrip de nivel 1, que lo que hace, digamos, es como creas como en un espacio como daño en todas las criaturas, que puede ser tanto cortante como contundente, como que empiezas a golpearles con cuchillos o cosas mentales o como bolas hechas de fuerza mental, fuerza psíquica, ¿no? Empiezas como a rajarles así, es como muy fuerte, ¿no? Yo me lo imagino todo como muy como que eso, que empiezan a aparecer cuchillos y todos ahí, que explota todo y todo está hecho por tu mente. Luego hay otro, el cantrip que conseguimos a nivel 3 es Vector Screen, que lo que hace es una especie de muro que cuando pasan por ahí los proyectiles se quedan, es como en Matrix, parar las balas. Es justo eso, es hacer como una especie de pantalla que cuando pasan las cosas se quedan paradas ahí. No es como es Matrix, es el tema Matrix y parar las balas. Y luego tenemos el Dancing Blade a nivel 5, que esto es básicamente que animas un arma para que ataque sola y que haga ataque sola directamente. Por ejemplo, esto es el caso del lo que he dicho del agarre distante, ¿no? La parte telequinética. Luego pasamos al ojo infinito. El ojo infinito es más de como adivinación, ¿no? Como un poco ver más allá, el futuro, adivinar, la clarividencia, la precognición. Entonces aquí nos presentan, por ejemplo, como los cantrips estándar. Tenemos Detect Magic, Guidance y... Sí, Detect Magic y Guidance. Y luego tenemos como los únicos side cantrips, nos dan otros 3, que es como encontrar, digamos, debilidad, una forma de escanear o ver el camino, ¿no? Como ver lo que en un segundo ves el futuro y lo que puede ocurrir. The Oscillating Wave, que es como la energía, ¿no? Controlar la energía y cambiar la energía de cierta manera. Entonces, ¿qué haces? Que puedes cambiar, puedes añadir cierta energía o extraer cierta energía de los ataques y de las cosas mágicas energéticas. Entonces hay una parte que es añadir energía, que lo que haces es añades fuego, o quitar energía, que lo que haces es añadir frío ya sea al daño o a la resistencia, ¿vale? Y luego hay una parte que es dependiendo si pueden tener un como mind shift, es decir, cuando las cosas tienen mind shift es que tú puedes elegir cuál de las dos usar. Entonces aquí lógicamente los cantrips son Product Flame, es decir, crear llama, o rayo helado, rayo frost. Luego pasamos a otro de las mentes conscientes, sería The Silent Whisper, es decir, el susurro silencioso. La telepatía, ¿no? Sería la telepatía y entrar en las mentes de las personas. Entonces aquí, por ejemplo, los side cantrips que tenemos es Daze y Message. Como veis, hay algunos que son más de apoyo, otros que son más ofensivos, ¿no? Hay otros que más defensivos, depende un poco. Luego pasamos a otro que es el sueño tangible, que en este caso lo que utiliza mucho es hechizos como, por ejemplo, Mirror Image, o en este caso, por ejemplo, los cantrips son Dancing Lights, ¿no? luces danzantes, o escudo, que podemos amplificar de cierta manera. Hace muchísimo calor, que lo sepáis. Lo estoy pasando mal haciendo el vídeo. Por ejemplo, uno de los cantrips psíquicos, en este caso del sueño tangible, es uno que me mola mucho, que es de nivel 3, que es lluvia astral, que lo que hace es como haces que todos los pensamientos se materialicen en el aire y se creen numerosas cuchillas que empiezan a llover, es decir, los pensamientos caen como cuchillas sobre la gente, ¿no? Es una pasada. Es decir, es que yo me lo imagino mentalmente cómo puede ser y es muy guay. Luego tenemos otro que es The Unbound Step, que es como el paso sin límites, o el paso, no sé, como el unbound, no sé, como, o libre, ¿no? Bueno, que básicamente es teletransporte, es decir, de alguna manera teletransporte, entonces, o cosas que tienen que ver con saltar distancias. Entonces, por ejemplo, tenemos de cantrips estándar está Faceball y Warp Step. Por ejemplo,
uno de los cantrips, el cantrip de nivel 5 en este caso psíquico, es el túnel del Tesseracto, que lo que haces es creas un portal en tu localización y en otra localización. Entonces es como un túnel que tú entras y apareces en el otro. Lo malo es que esto lo pueden utilizar todas las criaturas, que me he fijado bien, digo, uy, porque aquí los enemigos también lo pueden utilizar, ¿vale? Y luego pasan a todos los feats. Importante, muchos de estos feats añaden cantrips, ¿vale? No voy a recorrerlos todos, simplemente os voy a decir en general lo que vais a encontrar. Tienen cantrips, pero hay otros que son amps, es decir, son feats que os dan amps diferentes para que en vez de utilizar los amps estos que vienen, algunos que os he comentado, de estos cantrips iniciales, pues tú en vez de elegir esos puedes elegir poner este amp, ¿vale? Son amps pues diferentes, como por ejemplo, a ver, voy a ver uno que lo que hace es cambias un poco la forma en la que afecta en un área, ¿no? Cosas así. Todos en general tienen un poco que ver con eso. Os dan más amp y más cantrips. Es como os he comentado, como veis hay muchos cantrips, porque al final es una clase que está pensada para que puedas lanzar muchos hechizos durante todo el día. Simplemente tienes que hacer después de cada encuentro un refocus para recuperar los puntos de focus. Sí, también es verdad que en este caso cuando el psíquico hace un refocus obtiene 2 puntos de focus en vez de 1, ¿vale? Importante saber eso. Y un poco hasta aquí el psíquico. Vamos a pasar con el taumaturgo. El taumaturgo es una clase que me flipa, me encanta, pero me fascina. Es un poco el cazador de monstruos, ¿vale? El cazador de monstruos de todas las historias. Y es muy guay. Es una clase marcial importante, porque a lo mejor a la gente que cuando la presentaron pensó que a lo mejor tenía algo de magia. No, es una clase marcial. Sí es verdad que está bastante ligada al tema mágico, pero es marcial. Su característica principal, perdón, es carisma. Y muy importante, es una de las clases que tiene más skills, más habilidades entrenadas. Tiene en este caso, está entrenada en arcana, naturaleza, ocultismo y religión. Y está entrenada adicionalmente en 3 adicionales más su modificador de inteligencia. Pero es que luego además hay ciertas cosas que le dan aún más entrenamiento en skills. Es una pasada, es una bestialidad, ¿vale? Importante, las características principales del taumaturgo son, en este caso, el conocimiento esotérico, ¿vale? El conocimiento esotérico tiene cierto que ver con el tema del Recall Knowledge, pero es diferente, ¿vale? Digamos que el conocimiento esotérico está relacionado con criaturas, con manifestaciones, con todo esto que tiene que ver con un poco con el ocultismo, ¿vale? Lo puedes utilizar con Recall Knowledge para eso, para el caso de utilizarlo con criaturas, maldiciones, etc. Pero solo puedes usarlo como Recall Knowledge para esto, es decir, para otros temas no puedes utilizarlo. Y utilizas el carisma en esta habilidad, en vez de utilizar la inteligencia, otro modificador que normalmente se utilizaría. El taumaturgo, digamos que utiliza un montón de implementos. Implementos son como ciertos objetos que le otorgan habilidades y poderes, ¿vale? ¿Y cómo utiliza estos implementos? Hay, si no recuerdo mal, 3 implementos que son reactivos, 3 implementos que son pasivos y 3 implementos que son activos, ¿vale? Ahora lo de ellos, pero antes vamos a hablar de la habilidad principal del taumaturgo, que es explotar vulnerabilidad. ¿Cómo funciona esto? Una vez que encuentras una criatura, puedes y tienes tu implemento, este que eliges en la mano, que ya os diré cómo son, digamos que haces una tirada de esto de conocimiento esotérico para saber algo de esta criatura, ¿no? Entonces, en función de lo que saques, obtienes unos beneficios. Si haces un éxito crítico, recuerdas todo en la criatura, debilidades, todo tipo de debilidades, resistencias, inmunidades, la cantidad de resistencia y de debilidades que tiene, ¿no? Es decir, la cantidad como tal, y cualquier cosa de vulnerabilidad especial que tuviera. Además, puedes utilizar una cosa que ahora os hablaré, que es utilizar su debilidad, explotar su debilidad, como se dice así, o crear una debilidad personal. En el caso de que es un éxito simplemente, solo obtienes una de las informaciones más importantes, de la debilidad más importante de la criatura, pero no el resto, no inmunidades, etc. Aquí también puedes utilizar explotar su vulnerabilidad o crear una personal. Si fallas, no sabes nada de la criatura, es decir, como no sabes ninguna debilidad, no puedes explotarla, pero sí puedes crear una habilidad personal. Y luego, si fallas,
críticamente, digamos que es gracioso porque es como que pierdes el tiempo buscando el objeto necesario para saber algo más de esta. Como que estás buscando, ay, ¿qué utilizaría para esta criatura? Y no lo encuentras, ¿no? Es decir, el taumaturgo lo que hace es, como conoce la criatura, sabe encontrar entre los objetos que lleva eso que es bueno contra una criatura. Es decir, por ejemplo, la plata contra un hombre lobo, ¿no? Y cosas así. Una vez que has tenido éxito, lo que puedes hacer es explotar su vulnerabilidad, utilizarla, es decir, su vulnerabilidad mortal. ¿Esto qué hace? Que todos tus ataques activan la debilidad de la criatura, de este tipo de criatura, hasta que vuelvas a utilizar el exploit. Si, por ejemplo, encuentras una criatura que tiene debilidad 5 al fuego, no significa que tus ataques hagan daño de fuego. Significa que tus ataques, sean lo que sean, después de atacar también activan esa vulnerabilidad de la criatura, como si estuvieras haciendo daño de fuego sin hacerlo. Es como, imagínate que pones brasas, como unas pocas de brasas en la espada que tengas y al atacar eso. Pero no es que estés haciendo ataques de fuego, eso es muy importante, ¿vale? Y lo importante también es que es decir, si por ejemplo estás atacando a algo que sea vulnerable al fuego en este caso y vas a encontrar el mismo tipo de criaturas durante todo el encuentro, pues vas a poder explotar esta vulnerabilidad en todas las criaturas durante ese encuentro, hasta que vuelvas a lanzarlo, ¿vale? O sea, una criatura diferente. Luego, si por ejemplo no encuentras una debilidad mortal, puedes hacer la personal, ¿no? Creas una debilidad personal, pues te inventas algo de tus objetos que creas que puede ser útil y lo creas. Y lo único que haces aquí es, se activa de misma forma, es decir, haces que tus ataques exploten esta vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad es igual a 2 más la mitad de tu nivel. Luego hay una dote a nivel 9 que obtiene, que es intensificar vulnerabilidad, que me hace mucha gracia, y lo han explicado muy bien, que es como seguir, es decir, es como por ejemplo cuando estás exorcizando, cuando hay un exorcismo, ¿no? Y estás como con la cruz y la haces la primera vez y dices ¡ah! Y lo hace como que le afecta de una forma, pero sigues con la cruz, ¡ah! Como lo vuelves a hacer, ¿no? Entonces, como lo vuelves a hacer, como que tiene más efecto, ¿no? Pues digamos que intensificar vulnerabilidad lo que haces es que intensificas los efectos de tu implemento en la criatura. Y ahora os voy a contar un poco de qué van estos implementos, ¿vale? Como he dicho, hay 3 implementos de cada, es uno reactivo, uno de acción y uno pasivo. Empezamos con el amuleto. El amuleto es uno reactivo. Entonces, inicialmente lo que hace el amuleto es escudar a ti y a tus aliados. Entonces tienes una reacción que cuando lo utilices, es decir, tienes el amuleto y ya digamos que has explotado la vulnerabilidad, ¿no? Has hecho este poder. Cuando esta criatura, la criatura que has encontrado la debilidad, ataca a ti o a algún aliado, reactivamente lo que haces es que proteges a este aliado una cantidad, obtiene resistencia al daño, a cierto daño. Luego, según cuando aumentas, digamos, de nivel, después de otorgar esta protección al aliado, porque normalmente esta protección inicial es simplemente este ataque, pero con el nivel 7 esta protección hace que dure hasta el principio de tu turno. Luego, cuando intensificas vulnerabilidad, esto que os he dicho de y volver a lanzarlo contra la criatura, en este caso, por ejemplo, obtienes un +2 a tu armadura y las salvaciones contra todo lo que haga esta criatura, ¿vale? Y luego hay otra que, por ejemplo, este es Paragon, que es decir, que es cuando el beneficio mayor a nivel 17, que es que prevés de santuario a los aliados que tengas en un área y les otorgas todo, desde la inicial hasta, por ejemplo, la resistencia esta duradera, ¿vale? Luego tenemos otro implemento, en este caso es la campana, que es es otra reactiva, que lo que hace es cuando la criatura va a hacer un ataque o un hechizo, tocas la campana y dependiendo de lo que sea, produces algo. Si es, por ejemplo, un hechizo, haces una cacofonía que hace que tenga que salvar una salvación de fortaleza o reduces, digamos, el nivel de ataque de su hechizo, porque le haces que esté Stupefied, que no sé cómo estará traducido, 2, ¿vale? No haces que tenga una tirada de concentración, eso no lo haces, simplemente haces que su nivel de lanzador como tal se reduzca. Si es un ataque, tiene que hacer una salvación de voluntad y haces que quede en Feeble
o Clumsy 1. Luego, bueno, va aumentando los poderes y os cuento otro implemento. Os voy a contar ahora simplemente los poderes esenciales de los implementos. Luego tenemos el cáliz. El cáliz lo que hace es restaura vitalidad. En este caso es un activo, es decir, tienes que utilizar la acción para hacerlo. Puedes hacer que beber un sorbito, y si se bebe un sorbito, digamos que se recupera, se obtienen una cantidad de puntos de golpe temporales igual a 2 más la mitad de nivel hasta el final del siguiente turno, o puedes hacer que la persona beba directamente del cáliz entero. Y lo que hace es automáticamente cura 3 puntos por cada nivel que tenga el que bebe. Lo que pasa es que si lo bebes entero, no se vuelve a rellenar hasta pasados 10 minutos, ¿vale? Luego, según vas aumentando el nivel, pues vas obteniendo más beneficios a la hora de beber, a la hora de que se rellene, etcétera, etcétera. Luego, ahora aquí tenemos uno de los implementos pasivos. En este caso es la linterna. La linterna sirve mucho para, digamos, quitar la oscuridad mágica, descubrir ilusiones. En este caso hace que todo lo que haya dentro del área iluminada de la lámpara le da un bonificador +1 a todas las tiras de percepción y a todas lo que tenga que ver con Recall Knowledge, es decir, recordar conocimiento de las criaturas que estén dentro de ese área, ¿vale? Y luego, según va obteniendo, pues eso permite revelar lo oculto, las ilusiones y demás. Luego tenemos el espejo. El espejo también es una de acción, es un implemento que necesita una acción para utilizarla. Y lo que hace esto es muy guay. Tú cuando haces la acción, creas una copia hasta 15 pies de ti, ¿vale? Y no te puedes mover. Mientras no te mueves, esta copia, digamos que ataca, incluso puedes utilizarla para flanquear contigo. Cuando recibe daño, tú eliges quién de la copia es. A la hora de atacar, tú decides la copia. Es decir, aunque creas una copia, digamos que tú puedes en cualquier momento cualquiera de los dos. En el momento que eliges, la copia desaparece. O en el momento que te muevas, la copia desaparece. ¿Qué pasa? Que Nonats lo explicó muy bien. Si tú, por ejemplo, creas una copia a 15 pies y das un paso, automáticamente, como se destruye la copia, puedes decidir que la copia que se destruye no es esa, sino en la que has empezado. Es decir, te teletransportas 15 pies simplemente moviéndote. Es la leche. Luego, según vas aumentando de nivel, pasan cosas como, por ejemplo, que cuando la copia se destruye en un mar de cristales que hace daño, ¿no? Y cosas así. Es muy guay. Luego, otra de los implementos pasivos es la regalia, que no sé cómo estará traducido, que básicamente es esto que utilizan los gobernadores, los líderes y tal. Y lo que te hace es, te da un bonificador a todas las tiradas así de engañar, de diplomacia o de intimidación, vamos, todo lo que tiene que ver con eso. Y cuando utilizas la acción, ¿no?, la actividad de seguir al experto, le da un bonificador +1. A mí esta es la que menos me ha gustado, me ha interesado, no voy a engañaros. Luego pasamos al tomo. El tomo es guay. El tomo es un libro, vamos, que llevas un libro. Este también es pasivo. Y cuando tengas el tomo, lo que haces es obtienes un +1 a todas las tiradas que tengan que ver con recordar conocimiento, Recall Knowledge. Y mientras estás preparándote, mientras te preparas diariamente, esto es lo que he comentado antes de las skills, de los entrenamientos en las skills anteriores. Lo voy a leer bien para no confundirme. Eliges estar entrenado en 2 skills que elijas hasta que lo vuelvas a preparar. A nivel 3 eliges ser experto en una de las skills y entrenado en otra. Y en quinta eres experto en las 2 skills. Es decir, una pasada, contando con las skills de clase ya que puedes entrenar. Es decir, es como puede ser una de las clases más preparadas en cuanto a habilidades. No sé si como el pícaro o un poco menos, un poco más, no lo sé. Luego pasamos a la varita. La varita mola. La varita tú eliges un tipo de... Cuando obtienes el implemento utilizas un tipo de magia, ya sea un tipo de energía, perdón, frío, electricidad o fuego, ¿vale? Y obtienes la acción, en este caso es activo, que es Fling Magic, que lo que haces es utilizas la varita para hacer un dado de 4 más tu modificador de carisma a la hora de atacar. ¿Qué pasa? Que puedes forzar, digamos, utilizas más energía para forzar y lanzar el hechizo, entonces aumentas el daño a D6 en vez de D4. ¿Qué pasa? Que cuando lo haces se tiene que recargar la varita en un dado de 4 para volver a hacerlo potenciado, ¿eh? Puedes seguirlo utilizando normal, pero no potenciado. Según vas aumentando de nivel, pues vas a poder elegir más tipos de energía y en los fallos críticos, digamos que
cada energía hace algo. Y luego tenemos otro de los implementos reactivos, que es el arma, es decir, utilizar un arma. Tú eliges un arma que tenga que ser de una mano, porque siempre tienes que tener, poder tener algo en la otra, ¿no? Y esta es la reacción, que es un poco parecido al ataque de oportunidad. Si la criatura que tienes el exploit va a utilizar una acción de concentrar, una acción que tenga que ver con concentración, manipulación o mover, o deja una casilla amenazada, y puedes hacer que puedes atacar, básicamente, ¿vale? En función de la tirada, pues incluso vas a poder frenar la acción. Es decir, va a atacar, le das y le haces una tirada crítica, un resultado crítico, le paras el ataque. Y luego, según vas aumentando, pues hace más cosas. Luego las dotes del taumaturgo pues tienen muchas cosas muy relacionadas con eso, pero también va teniendo, digamos, tiene familiares, pero todo está relacionado mucho con pues, los implementos y activarlo más. Luego tiene otros que es utilizar la esotérica con pergaminos y demás, ¿vale? Tampoco puedo contaros todo lo que hay aquí para guardaros algo de sorpresa, ¿vale? Y hasta aquí el taumaturgo. Luego, lógicamente, te vienen los arquetipos tanto de psíquico y taumaturgo. Y terminamos por ahora con el tomo de entrenamiento. Ahora pasamos a los casos, sí, los casos robados. A mí el Dark Archive me recuerda a Expediente X meets Pathfinder. En este caso, los casos robados son como casos de Expediente X archivados, pues que han encontrado, ¿no? Hay 8, si no recuerdo mal, y cada caso, digamos que cuenta algo relacionado con un tipo de misterio paranormal. Nos cuenta un poco de historia, ¿no? Un poco de lore sobre esto. Luego nos presenta contenido que tenga que ver con reglas, ya sean dotes, arquetipos, hechizos, lo que sea. Y luego termina con una aventura que puede ser jugada en 1 o 2 sesiones, normalmente tienen 6 páginas, relacionado con este caso, ¿vale? Entonces el primero, por ejemplo, trata sobre cryptids, como se llaman, cryptids, o criaturas extrañas, ¿no? Criaturas paranormales, criaturas que han sido mutantes, que no entran, que se salen un poco de las criaturas conocidas. Entonces nos hablan un poco de todas estas y luego nos presentan las dotes, digamos, las dotes posencuentro, que es tú has tenido un encuentro con una de estas criaturas y te han dejado algo. Algo en ti ha cambiado, ya sea, por ejemplo, que tienes un ojo diferente que te permite, digamos, ver cosas de más, o a la hora de contraer, de hacer contratos con alguien, o a la hora de percibir cosas, digamos que este ojo te permite ver más cosas, o por ejemplo, que tienes parte de tu piel se ha petrificado porque has tenido un contacto con una criatura que petrifica y has sobrevivido, pero te ha dejado parte de ella, ¿no? Entonces digamos que todas estas dotes, lógicamente son raras, pero dan mucho juego a la hora de vivir un encuentro. Es decir, tiene que ser un encuentro importante, no un encuentro de chichinabo, tiene que ser un encuentro importante con una criatura importante y al final acabas acarreando esto contigo, ¿no? Pues hay dotes de todos los niveles. Y luego también tratan sobre ajustes cryptid, es que no sé cómo traducir cryptid, que es básicamente si queréis utilizar este tipo de criaturas. Entonces, por ejemplo, si son experimentales, es decir, si han sido modificados de cierta manera mediante alquimia o ciencia, o si son mutantes, o si son primigenios, ya sea, por ejemplo, pues el típico lobo gigante de los mitos nórdicos con armas, o que si veis el Dark Souls, jugáis el Dark Souls, sabéis a qué me refiero, o algunos que son como que son críticos que han sido de rumores, ¿no? Que han ido pasando, como el Yeti, ¿no? ¿Existe o no existe? Pues un poco eso. Y luego trata también sobre una cosa que me mola mucho, es el equipamiento que está relacionado con estas criaturas, ¿no? Son equipamientos que dan ciertos beneficios, pero a su vez tienen unos contraefectos que hace que se vean que son chungos, ¿no? Que son paranormales. Como por ejemplo, cuando lo usas, pues como que hay oyes algo, o siempre te rodea cierta aura extraña, o que gotea sangre cuando usas este equipo, cosas así, ¿no? Que le da un rollito así guay a la hora de jugarlo, ¿no? De llevarlo. Y luego pasamos a dotes que estén relacionados con estas clases, ya sea, por ejemplo,
una que me mola mucho, que es como lobo con piel de oveja, que lo que haces es que esto está hecho para el Ranger, que digamos que te pones encima cosas de otra, como si fuera de otra criatura, ¿no? Para hacer que la criatura que te vas a enfrentar no sepa que eres tú, ¿no? Entonces mola. Es como que estás haciendo en vez de, como de hacer el impersonating, ¿no? De otra persona, lo estás haciendo una criatura. Es guay. Pues así tiene varias dotes todas relacionadas con esto. Y luego pasamos a lo que es la aventura. Luego el siguiente caso, bueno, todos al final, aparte de la aventura, luego nos tratan sobre casos específicos, en plan, ¿dónde ha sido el incidente? ¿Qué tipo de incidente? ¿Qué agente del archivo oscuro lo hizo? Y luego como es un tipo de diario, ¿no? Los pasos y los días de esto. Entonces, por ejemplo, este primero habla sobre en un pueblo en el que todo el mundo tenía gemelos. Y luego al final nos da algo. Por ejemplo, en este caso es un trasfondo que es hijo o niño del pueblo de los gemelos. Todos estos casos, es decir, es lo que os digo, al principio todo tiene contenido. La aventura, tal, en este caso, es decir, en este archivo, en este caso nos han dado sobre información, luego nos han dado las criaturas cryptid, luego cómo crearlas, las dotes, la aventura. Aquí, en el caso y además del caso, que sea como un diario, siempre al final nos viene algo, como un ítem o un trasfondo, bueno, alucinante. El siguiente caso trata sobre sociedades secretas y organizaciones y tal. Por ejemplo, la orden esotérica del Ojo Palatino, que es como muy conocida. Entonces, habla aquí sobre diferentes organizaciones y nos continúa con dotes de habilidades ocultas, es decir, que tengan que ver con el ocultismo, y todas están relacionadas con el ocultismo, todas, y nos dan ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo cromoterapia o utilizar cristales para curarnos y cosas, o leer la psicometría la resonancia psicométrica de los objetos, ¿no? Que es como que tú tocas y te llega de repente una imagen de quién es, ¿no? Y cosas así. Y luego nos habla de cómo crear NPCs que sean miembros de órdenes secretas y equipamiento de órdenes secretas, al igual que los servicios que pueden darnos estas órdenes. Termina luego con una aventura, como siempre, y pues un diario que nos da, por ejemplo, trasfondo y objetos. Luego pasamos a otros casos, que es habilidades deviantes. Las habilidades deviantes es como si habéis visto Stranger Things 11, es decir, son poderes que no saben dónde meterlos, en el sentido de que no son arcanos, no son divinos, entonces ocurren cosas. Entonces en este caso nos hablan de diferentes casos de esto y nos hablan de habilidades deviantes. Las habilidades deviantes se presentan como si fuera un trasfondo o que los puedes ir obteniendo, ¿no? Y que digamos que según tu personaje va avanzando, va mejorando estas habilidades. ¿Qué pasa? Que el tema de los deviantes es que es un poder que no es capaz de controlar. Es decir, no es como lo que digo, un hechicero que tiene su linaje de sangre es capaz de controlarlo. Pero en este caso no, los deviantes tienen un poder que son incapaces de controlar. Entonces a la hora de utilizarlo, digamos que hay algo que les... como que un perjuicio que les produce a la hora de utilizarlos, y luego además les deja como un rastro, en este caso pues lo típico de que te llora sangre o te cae sangre por la nariz, cosas así, ¿no? Para darle un toquecito. Y luego nos hablan de algunos hechizos de los deviantes. Este caso trata sobre espejos y reflejos y vida de más allá. Entonces, aquí nos da una herencia versátil, que es: tú eres el reflejo de alguien. Tú eres consciente de que hay otro alguien, que es el verdadero, y tú no lo eres. Entonces vives intentando suplantar este reflejo, ¿no? Decirlo de alguna manera. Entonces, pues, mola mucho. Luego nos presentan diferentes peligros que tienen que ver con la percepción, ¿no? Como al final, como es todo de espejos y reflejo, pues tiene que ver un poco con eso. Tanto complejos como simples. Luego nos presentan otro arquetipo, que es el alter ego, es decir, tú quieres suplantar la identidad de alguien completamente.
y la aventura. Aquí sí es verdad que aunque es guay lo que presentan, para mí ha sido un poco el caso un poco más flojito, ¿no? Luego pasamos a los cultos. Esto es guay. A mí los cultos me gustan mucho. Pues bueno, nos presentan varios cultos de Golarion. Y nos presentan el arquetipo que más me flipa, que es el Living Vessel, que sería como el contenedor vivo, ¿no? La vasija. Es que Vessel nunca sé cómo traducirlo. Es básicamente que tú, en ti vive una criatura extraplanar, alienígena, lo que sea, y está contenida en ti. Entonces, en ciertos momentos, pues toma el control de tu cuerpo. A lo mejor cuando mueres, toma el control de tu cuerpo para vengarse de quien ha muerto, etc. Esto, hay muchas de las dotes y muchas de las habilidades que tiene que hay que trabajar con el máster en este caso. ¿Por qué? Porque hay mucha parte que sí es verdad que los perjuicios que te vienen no tienen un impacto en el juego como tal, sino un impacto más en la narrativa, ¿vale? Entonces, yo creo que para jugar bien, para disfrutar bien de este arquetipo, tienes que jugar un poco con la hora narrativa, es decir, como tú dejas de ser tú en ciertas maneras y eres la criatura, ¿vale? Cosas así. Y también se habla de cuando en los momentos en los que la criatura toma dominio de tu cuerpo, sea el máster el que te controle, ¿no? Bueno, luego aparecen otros hechizos de dominio, en este caso apócrifos, que son hechizos que dependen del dominio. Es decir, nos presentan los diferentes dominios que hay y los hechizos que obtienes, tanto iniciales como secundarios. Y luego rituales de los cultos, nuevos rituales de los diferentes cultos que nos presentan. Y pues, como siempre, aventura con cositas. Luego pasamos a los casos sobre maldiciones y consecuencias de hacer contratos con gente que no debes hacer. Este me mola mucho. Nos presenta un pacto que es un patrón para la bruja y diferentes objetos malditos, que es una maravilla. Esto que me gusta mucho son maldiciones, pero que te tientan a usarlas, ¿no? Son maldiciones que, bueno, tú las tienes, pero a la vez te dan algo bueno. Entonces dices como, bueno, ¿hasta qué punto me interesa utilizar esta maldición? Porque sé que tiene esta parte negativa, pero también me da esta parte positiva, ¿no? Entonces eso es guay porque tiene esta dicotomía que es chula. Luego hay, digamos, como contratos, ¿no? Nos presentan diferentes contratos y aquí hay un arquetipo que me flipa mucho, que es el Packbinder, que es tú haces un juramento con un ente, una criatura, a veces son diablos, dragones, dependiendo de las dotes que elijas. Entonces te da un beneficio, pero esa criatura te dice que tienes que hacer algo a cambio. Entonces es muy guay. Me recuerda un poco, si habéis leído el cómic Dai, pues hay uno que hace como tratos con los dioses. Pues es un poco, hay una, perdón, que hace tratos con los dioses y en este caso sería un poco igual, ¿no? Hacer pactos diferentes y mola mucho. Luego hay otro arquetipo que es como el que está maldito. Has estado maldito toda la vida, entonces la mala suerte te persigue por todas partes, pero bueno, ya sabes convivir con ello, entonces digamos que ayudas, apoyas y por ejemplo hay cosas de infortunio de tus aliados, haces que en vez de ser ellos los que sufran, los sufres tú, pero a la vez ya como sabes manejarlo, sabes un poco sacar provecho de estas maldiciones, ¿no? De estar siempre maldito. Pasamos al siguiente. El siguiente tiene que ver con bucles temporales, paradojas y anomalías así. Aquí nos presentan dos de las cosas que más me gustan, que son hechizos temporales, que tiene que ver como, pues por ejemplo, acelerar el tiempo, retrocederlo, ver como el futuro o ver dos posibles futuros o hacer dos acciones y elegir la que tú quieras, cosas así. Y nos presenta el arquetipo que es el mago temporal, el mago del tiempo, que pues os podéis imaginar, tiene que hacer todo lo que es relacionado con el control del tiempo de una manera u otra. Es como Doctor Strange. Vamos, imaginaos Doctor Strange, pues es tal cual. Luego hay otro que es el Chrono Skimmer, que lo que hace es tú eres capaz de dividir a la vez en multitud de líneas temporales y eliges la que tú quieras en cada momento o puedes modificarlas. Es también un poquito rollo Doctor Strange, pero diferente, ¿no? Es como te mueves entre líneas temporales. El mago temporal, digamos que las manipula y el Chrono Skimmer se mueve entre ellas, ¿vale?
Y luego también nos presenta un misterio de los oráculos, que es tiempo, ¿no? Y pues nos dan ciertas cosas, pues aventurita y demás. Y pasamos a otro que es como otro caso que trata sobre las tierras de la imaginación, de los sueños, de los pensamientos, de los mundos oníricos. Nos dan aquí pues estadísticas, ¿no? De cómo sería un mundo onírico y cómo construir un mundo onírico. Hay un ritual que es como tal, y nos habla de los duelos psíquicos, cómo utilizar duelos psíquicos, duelos mentales, en los que creas un lugar como un semiplano, ¿no? Onírico, donde dos personas se baten en duelo mediante su mente. Entonces nos vienen cómo atacar, cómo defender, ¿no? De las diferentes acciones que podemos hacer. Y si has vivido alguno de estos duelos, puedes obtener el arquetipo de duelista psíquico. Y luego hay otro arquetipo que no está relacionado con cierta manera, que es el forjador mental, que puedes forjar armas con tu mente y darles la forma que tú quieras. Otro arquetipo que existe, que me ha hecho mucha gracia, que es un poco como el sonámbulo, que es como vives dormido, que es un poco como ¿cómo se llama? Demon Slayer, ¿no? El anime, hay uno, el del rayo que cuando duermes lo más poderoso, pues un poquito así, ¿no? Aquí estás como un poco dormido en vivo y haces los poderes te dan mientras estás dormido. Y luego el libro, ya estamos ya al final, viene como habéis visto, tanto los hechizos como los objetos, como todo está repartido, es decir, no hay un capítulo de hechizos, capítulo de objetos, está repartido en diferentes maneras. Luego al final hay una lista de hechizos, lista de objetos, para que sepas exactamente dónde encontrarlo, en qué página, ¿no? Entonces es como un índice y un glosario que está muy bien. Y hasta aquí, pues un poco el vídeo resumen de todo, porque no puedo tratarlo uno por uno porque hay muchísimo contenido y además hace mucho calor para hacerlo. Pero de verdad, mi recomendación es pillarlo. Es que para mí me ha flipado. Es decir, si os gusta un poco el rollo ocultista, el rollo paranormal, os sirve para cualquier tipo de... No solo para Pathfinder, es decir, quitando las clases, tiene una cantidad de información y de lore y formas de adaptarlo a cualquier mundo que es maravilloso. Os recomiendo muchísimo Dark Archive. De verdad, es que es para mí de los mejores libros que hay. Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya me contaréis si os gusta. El libro, digo. Bueno, el vídeo también, pero el libro.